El siguiente es un tutorial que intenta explicar el uso del módulo de consulta externa del sistema SIGO, versión 6.4.5. Lo primero que haremos será dar clic sobre el icono de consulta externa que se encuentra en el escritorio. A continuación introduciremos nuestro usuario y contraseña. Estos nos deberán ser proporcionados con anterioridad y serán únicos para cada persona. Posteriormente, debemos dar clic en Aceptar. Este es el menú principal del módulo. Aquí encontraremos diferentes funcionalidades. En este tutorial cubriremos la parte que corresponde a la consulta médica a pacientes sin agendar, es decir, pacientes que no tienen un turno o ficha. Debemos dar doble clic sobre la opción que queramos seleccionar. Ahora nos aparece este cuadro, donde debemos indicar al paciente que recibirá la consulta. Para esto el paciente ya debió de haber sido dado de alta en el sistema. Si conocemos su CURP o el paciente lo lleva consigo, podemos teclearlo directamente en el recuadro. Otra opción, y que es la más común, es utilizar la ayuda del sistema. A esta siempre accedemos a través de la tecla F2. Será importante recordar esto, ya que posteriormente se seguirá utilizando constantemente, sobre todo cuando haya que buscar algún dato. Al oprimir la tecla F2 en esta ocasión, accederemos al catálogo de pacientes. Aquí podremos realizar la búsqueda a través del apellido paterno, materno, nombre, o el expediente del paciente. No es necesario escribir todo el apellido o nombre completo. De hecho, se recomienda evitar letras como S o Z que pudieran haberse empleado de diferente forma. En esta ocasión, se ha creado a una paciente ficticia para este ejemplo. Su nombre es Martínez Claudia. Como se comentó, basta con escribir las primeras letras del apellido y nombre. A continuación damos clic en el botón Ejecuta búsqueda. Damos doble clic sobre el paciente una vez que lo hayamos encontrado. Antes de proceder, cercioremos el nombre del paciente y que tengamos el consultorio correcto seleccionado. Por último, oprimimos el botón Consultar para dar inicio propiamente a la consulta. Esta es la pantalla principal de la consulta. Aquí es donde se hará el registro de las observaciones y solicitudes del médico, pero antes de comenzar a llenar los campos, es importante destacar 3 áreas que serán de mucha ayuda durante la consulta. En la parte derecha de la ventana, y de un color gris, tenemos 3 zonas que nos dan información. La primera es la zona de alertas. Aquí se enlistan las cosas que nos faltan por hacer para concluir la consulta. En este momento está todo en rojo porque aún no hemos iniciado. Por debajo de las alertas tenemos el recuadro de la validación de datos. Este nos va a dar aviso cuando un dato introducido es incongruente o sugiere una alarma. Un ejemplo sería cuando se supere el peso recomendado para una persona, por lo que nos alarmaría que el paciente sufre de obesidad. Por último, tenemos la zona de ayuda. Esta no será muy útil, ya que para la mayoría de los datos que tengamos que introducir, este cuadro nos dará una sugerencia. Por ejemplo, si estamos introduciendo el peso corporal del paciente, aquí podremos saber cuál es el peso sugerido para una persona de su edad y sexo. Ahora daremos inicio a la consulta. Lo primero que debemos registrar es el motivo de la consulta. Esta es la razón por la que la persona está frente al médico en el consultorio. Podemos registrar los síntomas que el paciente nos refiera en sus propias palabras. Esta información es subjetiva, mientras que el padecimiento actual es objetivo. En este ejemplo, la paciente está acudiendo a consulta para un control prenatal y porque ha tenido algunos casos de hipertensión últimamente. Por otro lado, en el padecimiento actual, vamos a registrar, en términos médicos, cuál es la apreciación del médico del estado del paciente, así como información importante del paciente o del seguimiento que está llevando en este caso. A continuación procederemos con el llenado o modificación del historial clínico del paciente.
Este es obligatorio realizarlo la primera vez que se le atienda a cada paciente en el SIGO. Posteriormente solo se harán las modificaciones que el médico considere pertinentes, como una reacción alérgica que no se conocía. Lo primero será registrar las sustancias activas que le produzcan una reacción alérgica al paciente. Vamos a dar clic en el botón que se ve en la pantalla. Posteriormente podemos buscar dicha sustancia en la lista que está en orden alfabético, o podemos escribir el nombre en el cuadro de texto superior para que nos ayude a encontrarla. En este ejemplo, buscaremos la penicilamina. Una vez que la encontremos, le daremos clic al recuadro que se encuentra a la izquierda de esta. Al parecer esto hará que la sustancia desaparezca, pero lo que ha sucedido es que ahora se encuentra en la parte superior de la lista, donde podremos ver todas aquellas sustancias activas que seleccionemos. Como en este ejemplo, la paciente no presenta ninguna reacción especial a ningún medicamento, deseleccionaremos a la penicilamina. Por último, oprimiremos en aceptar para continuar. Las sustancias que selecciones en esta sección se reflejarán como alerta a la hora de recetar un medicamento, en la sección respectiva. A continuación añadiremos cualquier otra alergia que el paciente tenga, por ejemplo, hacia el polvo o polen. Posteriormente debemos registrar si el paciente ha tenido alguna transfusión sanguínea. Para esto lo que tenemos que hacer es anotar la fecha en la que la recibió. Además de alguna otra nota importante que quisiéramos incluir, como alguna reacción o complicación. Lo siguiente a completar son los antecedentes del paciente. Aquí detallaremos aspectos de la persona que sean importantes para la actual consulta y posteriores. Los antecedentes se dividen en 5 categorías: ginecológicos, heredofamiliares, obstétricos, personales no patológicos y personales patológicos. Para ingresar algún dato, lo que debemos hacer es dar doble clic sobre el renglón. Así podremos ingresar el valor o seleccionarlo de una lista. En el caso de los antecedentes, se debe registrar la información que el médico considere necesaria. Para fines de ejemplificar esto, llenaremos solo algunos datos. Como se puede ver en el área de alertas, hay solo 2 datos que son obligatorios llenar. Estos están en la categoría de personales no patológicos al final de la lista de color rojo y son el estatus de migrante y de discapacidad. De no llenar estos 2 datos podremos continuar con la consulta, mas no podremos concluirla. Habrá información que al ingresarla, nos desencadenen otras preguntas. Por ejemplo, si decimos que hemos sufrido de hipertensión, debemos ahora declarar desde qué edad la hemos padecido y a qué edad empezamos el tratamiento. Para concluir con el llenado de los antecedentes, damos clic en el botón Terminar, después en Guardar, y por último en Cerrar. Ahora procederemos a llenar la exploración física. Esta, al igual que los antecedentes, puede llenarse tan detalladamente como el médico considere pertinente. Sin embargo, hay 5 datos que son obligatorios llenar, y están marcados en color rojo. Un error común es ingresar la altura en metros. Esta debe registrarse en centímetros, es decir 156 en lugar de 1.56. De nuevo se les recuerda que el área de ayuda nos será muy útil al sugerirnos los valores promedio para cada dato que ingresemos. En lo referente al diagnóstico, debemos dar clic en el botón del signo más y esto nos mandará al catálogo de diagnósticos. Este corresponde al Catálogo Internacional de Enfermedades, revisión 10, donde podemos buscar el que necesitamos de 2 formas. Una es navegar por los capítulos que aparecen a la izquierda, que son los aparatos y sistemas del cuerpo humano. A partir de ahí iremos indagando cada vez más entre subcategorías hasta llegar al diagnóstico indicado.
Otra opción es usar el cuadro de búsqueda, donde podemos teclear palabras clave que nos ayuden a delimitar los resultados y a encontrar el diagnóstico de forma más rápida. Una vez que seleccionemos el diagnóstico correcto, daremos doble clic sobre él. Esto nos enviará a la siguiente ventana, donde debemos definir si el diagnóstico que estamos dando es primera vez o subsecuente, y si es presuntivo o definitivo. Estos dos datos llegan a causar algo de confusión, sobre todo el primero. El diagnóstico se considerará primera vez siempre y cuando sea la primera consulta que se le dedica a ese padecimiento. Por ejemplo, si el paciente pescó una gripe el día de ayer, y hoy viene a consulta, será primera vez. Si la gripe no se le quita en 2 semanas y regresa, será subsecuente, pero si el paciente se cura a las 2 semanas, y en un mes regresa porque de nuevo tiene gripe, se considera primera vez. Por último, se dice que el diagnóstico es presuntivo cuando hacen falta estudios o más consultas para determinarlo con seguridad y que sea un diagnóstico definitivo. Además, podemos agregar información adicional al diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de una fractura de fémur, aquí definiríamos si es la extremidad derecha o izquierda. Por último, damos clic en Aceptar para concluir con el diagnóstico. Ahora continuaremos con el tratamiento. Para esto, nos iremos a la parte superior izquierda de la ventana y daremos clic en el botón que se indica. Aquí seleccionaremos el medicamento que se le recetará al paciente. Para hacerlo, demos clic en el botón con el signo más. Esto nos dará espacio para un nuevo medicamento. Ahora oprimiremos la tecla F2. Lo que vemos ahora es el catálogo de medicamentos. Para encontrar el medicamento que buscamos de la forma más sencilla, introducimos el nombre del medicamento en el cuadro de búsqueda, aunque también tenemos la opción de filtrar los resultados, tanto por sustancia activa, grupo, derecho a biencia y otras características. Una vez que encontramos el medicamento a prescribir, vamos a darle doble clic. Lo que sigue a continuación es registrar la cantidad, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. De nuevo tenemos un área en la parte inferior que nos apoyará con los valores sugeridos para cada dato. Si observamos en la parte de abajo, tenemos un botón llamado Cargar receta. Este nos servirá para ver el historial de recetas que se le han expedido al paciente. Esto es útil en casos crónicos cuando la receta es siempre la misma o nos interesa saber qué se le ha recetado al paciente con anterioridad. Ahora lo que debemos hacer es guardar la receta, imprimirla, y por último dar clic en Terminar. O siguiente será solicitar estudios de laboratorio. Estos podemos seleccionarlos uno por uno en la columna de la izquierda, o podemos utilizar uno de los perfiles que contienen ya un grupo de estudios preseleccionados. Una vez que tenemos todos los estudios añadidos, damos clic en el símbolo del disquete, confirmamos la solicitud, y la imprimimos para dársela al paciente. Como podemos ver en las alertas, lo único que tenemos pendiente para concluir la consulta es el área del plan terapéutico. Este es un pequeño resumen de la consulta en sí. No es necesario repetir el tratamiento, ni los laboratorios que se solicitaron. Antes de concluir con la consulta, podemos revisar el apartado de la hoja diaria, donde encontraremos información de interés estadístico y epidemiológico. Por último, para finalizar la consulta, daremos clic en el botón Terminar consulta, y aceptamos el aviso de que la información se ha guardado.